Me gustaría también agradecer a la Foundation for Economic Education por el apoyo. Me presento, yo soy Arturo Portillo, soy director regional de Students for Liberty y nuestra misión el día de hoy es dar una propuesta clara y sencilla. Los estudiantes por la libertad tenemos la responsabilidad de promover las ideas que mejoren las condiciones en las que vivimos en América Latina. Los jóvenes tenemos la responsabilidad de comenzar a impulsar iniciativas e ideas que sean del beneficio para toda la población. Y una de las cosas que me gustaría que aprendieran de este espacio, junto con Gloria, que tienen aquí, es que se puede ser un defensor de la libertad. Se puede defender las libertades individuales, se pueden defender las libertades económicas y se puede seguir siendo libre y liberal siempre y cuando protejamos la vida, propiedad y libertad de terceros. Me gustaría también decir que estos espacios suelen ser muy poco usuales para nosotros. Nosotros solemos encontrarnos en cámaras de eco que no nos permiten llegar más allá. Pero si nuestro objetivo es cambiar a la sociedad y promover un país más libre, tolerante y abierto, tenemos que comenzar a dar estas discusiones donde nadie las quiere dar. Y este es un lugar donde aparentemente nadie quería darlo. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra ponente, Gloria Álvarez. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Van a disculpar que estoy con casco, pero la verdad es que el tesoro más grande que tengo es mi cerebro. Creo que el tesoro más grande que todos los seres humanos tenemos es nuestra mente. Y es nuestra mente nuestro recurso más inagotable. A diferencia de las personas que creen que los capitalistas somos materialistas, los objetos materiales no valen nada si no hay un cerebro que los esté produciendo, y si no voy a andar arriesgando el mío. No es la primera vez que me tratan de echar en una universidad. Ahí están los videos donde pueden ver en la UCB en Venezuela, donde me mandaron gente a callar. En Guatemala me trataron de electrocutar, me trataron de disparar. En Morelia la vez pasada me llegaron con bocinas. Y la verdad es que da risa cómo le tienen tanto miedo a las ideas, cuando realmente estas ideas a lo que le tienen pavor o lo que estamos tratando de defender son las balas. A mí me dan más miedo las balas que las ideas. Y en un libro que escribí el año pasado, Cómo hablar con un izquierdista, empiezo precisamente diciendo que ahí donde se intercambian palabras, dejan de intercambiarse balas. Y son precisamente los déspotas, los tiranos y los dictadores los que le tienen pavor a las ideas. Por eso lo primero que hacen es quemar libros, como hicieron los nazis, ¿va? Para después quemar gente. Porque cuando ya quemaste todos los libros, pero todavía hay gente rebelde, pues entonces obviamente hay que acabar con esa gente que no está dispuesta a quedarse callada. Entonces, para mí, hablar en las universidades es importantísimo, sobre todo en universidades latinoamericanas que están completamente estatizadas y obviamente uno de los grandes problemas, creo yo, en América Latina es que estamos siempre esperando que el Estado nos eduque. Le pedimos educación precisamente a la gente que nos quiere pendejos. Entonces, como le pedimos educación a la gente que nos quiere pendejos, en lugar de tener educación, tenemos adoctrinamiento. ¿Y a qué nos adoctrinan? Pues a ser unos borregos víctimas que nos quedemos callados. Solo, perdón, voy a parar un momento. ¿Qué está pasando con el live stream? No hay internet aquí adentro. Sí, por favor. Pero entonces sí me gustaría solucionar esa situación, porque si llega a pasar algo, esa es la otra cosa, que lo sepan, yo no tengo guaruras, yo no ando con carros blindados, mi guardaespaldas se llama redes sociales, y eso se lo aprendí a los disidentes cubanos, a gente como Giovanni Sánchez, Yelki Puig, Rosa María Payá. La mejor manera que tenés de defenderte de que alguien te haga algo son las redes. Hoy por hoy todos a través de nuestro teléfono somos un justiciero en potencia, somos un periodista en potencia, y la mejor manera que yo he encontrado de guardarme la vida no es teniendo 800 guaruras y carros blindados, que no los tengo, sino decir en todo momento dónde estoy y qué estoy haciendo. Entonces, si podemos solucionar esa situación, se los agradecería bastante. Les voy a pasar este libro porque además creo que somos un continente, y yo sé que al mexicano le gusta pensar que solo México existe, pero la verdad es que somos un continente entero que se supone no nos gustan los prejuicios y nos caen mal los prejuicios. Pues para no prejuzgar a alguien, primero hay que conocerlo. Y mucha de la gente que habla de mis ideas o que me odia, nunca en su vida ha escuchado un programa de radio mío, nunca en su vida ha leído un libro mío. Entonces, para criticar algo, primero hay que leerlo.
Y yo, para poderme parar aquí y pararme en todas las universidades que me he parado en América Latina, primero me tuve que tragar a un montón de filósofos y leérmelos enteros, incluyendo a los comunistas, socialistas y marxistas. Porque si uno primero no sabe a qué se está enfrentando, no lo va a poder enfrentar. Entonces, les voy a pasar aquí este libro para que mientras estamos platicando, ojeen un poco, vean de qué se trata, y obviamente al final de la presentación vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Y el otro libro que publiqué con el economista y abogado chileno Axel Kaiser, El engaño populista, que es básicamente una radiografía de lo que ha pasado en América Latina. Entonces también se los paso. Y quien quiera saber un poco más de cuáles son esas ideas, vayan directo a la fuente, en lugar de dejarse llevar por lo que la gente les dice. Ahí estoy a las órdenes en redes sociales como Loria Álvarez. Solo permítanme, voy a ver si podemos arreglar esta situación. Las voy a ayudar aquí. Perdón. Sí. Gracias. Estoy completamente seguro de que todos vieron el caos aquí afuera, así que les presento a Alejandro Ramírez. Él es nuestro compañero en la Universidad Autónoma Metropolitana, fue la persona que nos invitó a venir a su escuela para traer estas ideas. Y bueno, él se quedó con muchas ganas de decirles algo, una pequeña introducción que viene de su corazón. Entonces hay que darle la oportunidad porque estaba en el caos. Entonces, muchas gracias. Con mis datos no se puede. Bueno, chicos, primero que nada, lamento llegar tarde, no era mi intención, pero había un caos. Entonces, empiezo. Con lo que voy a empezar es con un discurso que hice que se llama Los enemigos de la libertad. El genio se opone a cada forma de tiranía ejercida sobre la mente del hombre. Ayn Rand. ¿Construir? ¿Qué palabra, no? Es difícil poner los pilares y formar algo. Así se formó nuestro país, del cual su pilar fue la esperanza. Se formaron nuestras familias, formadas con amor. Se formó nuestra escuela, fundamentada con el pensamiento crítico. Nosotros luchamos para construir una sociedad más libre, una sociedad donde todos seamos libres para amar a quien querramos, donde podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, donde podamos consumir lo que deseemos, donde podamos comerciar con quien querramos y donde puedan existir ideas diferentes. En resumen, una sociedad más próspera y justa, donde todos tengamos una voz. Los mayores enemigos de la libertad son la intolerancia, el fanatismo, el miedo y la violencia. A lo largo de la historia, vemos que hemos entregado nuestra libertad porque estamos asustados, queremos protección, dejamos de creer en ella. A fin de cuentas, ¿libertad para qué? ¿Libertad para dejar morir de hambre a las personas? ¿Libertad para no tener un salario justo? ¿Libertad para no poder acceder a la escuela? La libertad, les dice el dictador, la libertad es un lujo. Aquí nadie puede tener lujos, todos debemos ser absolutamente iguales. La libertad para amar, un crimen. La libertad para comerciar, un sueño. La libertad sobre tu cuerpo, un pecado. La libertad para expresarte, una oposición. Sin embargo, la libertad es un concepto que hasta hoy es un tema muy poco entendido. Aquella libertad que para concederse tiene que violentar la libertad de otro, no puede ni debe ser llamada libertad. La libertad no es lo mismo que la obligación a que alguien te pague porque la ejerzas. La libertad de expresión no significa que alguien deba darte una locutora de radio para que te expreses. Asimismo, debe ser imparcial. La libertad de expresión no se trata de decir, yo aprecio la libre discusión de ideas, pero cuando hay ideas diferentes a las tuyas, buscar pretextos para insultar y denigrar. La libertad, y nunca lo olviden, conlleva responsabilidad. Los dictadores son la representación de nuestros más bajos instintos, nuestras ideas más peligrosas. Es por ello que rápidamente se vuelven tan populares en tiempos de terror y odio. ¿Cuáles son los mayores aliados de la libertad? La razón, la sana crítica, la tolerancia y el amor. ¿Desean ser libres? Estas ideas son la clave de la libertad. ¿Cómo podemos evitar caer en la dictadura, en la pérdida de la libertad? Luchen diariamente contra los dictadores del día a día. Estas 4 ideas serán su arma. ¿Qué podemos hacer por el mundo? Hablar, siempre y cuando se sepa lo que se dice. No importa si el lugar es grande o pequeño. No te calles cuando se están atacando tus ideas o valores. Es todo. Gracias. Bueno. Ahí tratamos de arreglar el live stream. Igual si alguien lo quiere transmitir desde sus redes, se lo agradezco. Ya les pasé los libros. Entonces, empecemos porque a las 3 nos sacan.
Dictaduras en América Latina. Siguiente, por favor. Entonces, hemos sido gobernados por dictaduras toda nuestra pinche historia. Eso no es nada nuevo. Ustedes tuvieron la dictadura perfecta 70 años aquí en México y en el resto de países de América Latina tuvimos dictaduras militares hasta entrados los años 80. La diferencia es que cuando eras un dictador militar, te valía madres si la gente le caías bien o le caías mal, porque cuando sos un dictador militar no tenés que ganar elecciones, no tenés que seducir ni convencer a la gente de que voten por ti. ¿Ya? Sos un dictador, ya está. Si la gente no te quiere, pues que se jodan. La diferencia vino cuando entramos en periodos democráticos en América Latina. Ustedes tuvieron obviamente una dictadura perfecta donde no importaba si votaban, nosotros también votábamos por esos dictadores militares, pero siempre había fraude en las elecciones. Ahora, ya cuando nos dijeron que íbamos a tener democracias libres fue en los años 80. Y dejamos más o menos de tener esas dictaduras militares para pasar a tener gobiernos civiles y democráticos. ¡Ay, qué bonito! Ahora vamos a poder elegir al pendejo que nos va a gobernar. Y esto coincidió con la caída de la Unión Soviética. Para los que nacieron después de 1990, sepan que el mundo antes estaba en una cosa que se llamaba la Guerra Fría y era básicamente el comunismo de la Unión Soviética y de la China de Mao Zedong y supuestamente el capitalismo de libre mercado de Estados Unidos. Así se dividía el mundo, hasta que el comunismo fracasó, porque sí, no es la primera vez que estos intentos de redistribución de riqueza se ponen en el mundo. Cada vez que se ha intentado hacer esa redistribución de la riqueza, pues se ha terminado en genocidios, en gulags, en chinos comiéndose a sus propios fetos porque no había comida que comer. Y en suma, 100 millones de seres humanos han perdido la vida por estos totalitarismos comunistas. Sí, el comunismo ha matado más gente que el fascismo y el nazismo, sin embargo, es más cool. Nadie ve t-shirts de Hitler, pero todo el mundo mira t-shirts del Che Guevara y uno se preguntaría ¿por qué? Porque los cuates tienen un excelente marketing. A pesar de que odian el mercado, tienen un excelente marketing para mercadear sus ideas. Y cuando no las pueden mercadear, pues hacen todo lo posible para que tú no tengas acceso a otras ideas más que las de ellos. Entonces, ¿qué pasó en América Latina? Bueno, se cae el muro de Berlín y Fidel Castro se ahueva, porque Fidel Castro obviamente fue el que exportó el comunismo a América Latina por primera vez, para quitar a otro dictador hijo de puta que se llamaba Juan Batista. ¿Okay? Esto lo pueden ver en la segunda parte de la película El Padrino. Ahí se ve, digamos, la entrada de Fidel a La Habana y cómo toda la oligarquía cubana salió corriendo, de la cual, por cierto, mi papá, nada que ver, mi papá se fue a Cuba a los 7 años, o sea, por si han leído por ahí que mi papá y Batista eran brothers, solo que mi viejo tuviera ahorita 100 y la madre de años, porque si no, no alcanzan las cuentas. Pero bueno, el punto es que desde que Fidel Castro entra al poder en 1959 con su revolución comunista, él empieza a expandir esta idea al resto de América Latina. Y tenemos guerrillas marxistas y leninistas en básicamente todos los países. Tenemos guerrillas en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, el Sendero Luminoso en Perú, tenemos a Mujica, que también fue guerrillero en Uruguay, a los argentinos, a los chilenos, y todos estaban tratando de hacer un copy-paste del modelo cubano, ¿sí? Fidel Castro era el más cool de todos los cuates. ¿Por qué? Porque se le había puesto los pantalones frente a los gringos y todos en el resto de América Latina querían hacer exactamente lo mismo. Ahora, no se confundan, como yo escribo en mi libro, Cómo hablar con un izquierdista, los líderes de estas guerrillas marxistas no eran gente pobre, no, eran niños bien, universitarios, clase media alta, porque como también explico en mi libro, estas ideas socialistas nunca han salido del pueblo pobre, siempre vienen de algún burguesito con sentimiento de culpa, porque él tiene más que los demás, y como a él no le costó nada sudar con la frente el trabajo que tal vez el abuelo o el papá sudaron, pues entonces se le ocurre esta maravillosa idea de que en lugar de crear riqueza hay que distribuirla. Ahora, ¿qué pasa cuando cae el muro de Berlín? Pues Fidel Castro se queda sin recursos, porque todas estas guerrillas marxistas y comunistas las financiaba la Unión Soviética. Entonces, sin Unión Soviética, pero además sin dictadores militares que derrocar, ¿qué sentido tiene ser un guerrillero marxista? Ninguno, porque ahora tenés la posibilidad de formar tu propio partido y presentarte a elecciones.
Y entonces, sabiendo esto, Fidel Castro se reúne con el que él quería que fuera su primer sucesor, un chavo bastante carismático, apuesto, que sabía hablar y que además venía de un país hartamente rico, que era lo que necesitaba Cuba para suplementar a la Unión Soviética. ¿Pueden adivinar de quién estoy hablando? No, el Che Guevara ya se había muerto hacía ratos, ya vamos por los años 90. Estoy hablando de Luis Ignacio Lula da Silva, un sindicalista que encima había perdido 3 dedos trabajando y que entonces se había vuelto el mártir del pueblo. Él funda el Partido de los Trabajadores y según Fidel iba a ser más fácil que Lula llegara al poder que cualquier otro antes. Entonces se juntan y le dice, vos Lula, ¿qué vamos a hacer, hermano? Porque estamos bien jodidos, la Unión Soviética se cayó, ya no tenemos cómo sostener este montón de guerrillas y ahora América Latina quiere jugar este nuevo juego de la democracia. Es decir, que la gente va a elegir a sus pendejos. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces arman lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, que está en Wikipedia. Siguiente, por favor. Y en el Foro de Sao Paulo, siguiente, por favor, asisten básicamente todos los exguerrilleros marxistas, asiste las FARC de Colombia, el Partido Comunista de Cuba, el FMLN de El Salvador, asiste el PRD de México, por cierto, y Morena, que también es miembro del foro. No se ahueven, el PRI está en la Internacional Socialista, para que todos estemos claros, ¿va? Porque a mí eso es lo que pasa en América Latina, ¿va? Uno habla mal de los socialistas y automáticamente es como que le estuviera lavando la cara a los oligarcas conservadores de derecha, que de todas maneras el PRI no es de derecha, es un partido de izquierdas, así nació y así se va a morir. Entonces ya más adelante les voy a explicar por qué solucionar socialismo vegetariano con socialismo carnívoro no funciona, pero eso es para más adelante. Total que todos estos cuates se juntan en el Foro de Sao Paulo en 1990 por primera vez, se reúnen todos los años, van cambiando de sede, el último fue en Nicaragua, antes de que empezaran las matanzas y las muertes que hay ahorita, por supuesto, y el último que hubo en México fue en el año 2012. Entonces, siguiente, por favor. En este foro se habla de 3 cosas que ante toda la ciencia y la razón no hacen ningún sentido. El primero es el indigenismo, ¿sí? Esta noción de que nuestro color de piel debería darnos más derechos. Claro, cuando lo decían los nazis, todo el mundo ponía el grito en el cielo, pero si lo dicen los morenitos, pues todo está bien. La verdad de las verdades es que gracias a que vivimos en una era donde todos nos podemos sacar salivita y buscar la muestra de nuestro ADN, todos nos damos cuenta que somos una pinche licuadora genética, producto de una humanidad que ha estado teniendo sexo y conquistándose entre sí y que es absurdo estar pensando que el color de piel de alguien vale por encima de los demás. Eso de andarnos dividiendo por genitales o por etnia o por color de piel no hace ningún sentido. Gracias a la ciencia estamos descubriendo que no tenemos nada de por qué sentirnos especiales. ¿O acaso alguno de ustedes escogió el cuerpo en el que iba a venir a este mundo antes de nacer? Pues no. Sin embargo, esta es una de las banderas. La segunda es el ecologismo radical. Esta noción de que un montón de burócratas sentados en algo como el Protocolo de Kioto o el Tratado de París y poniendo leyesitas es lo que va a solucionar los problemas ambientales que tenemos. Pues no, resulta que todos los días hay gente que anda descubriendo cómo hacer energía limpia o el ecofiltro, que está salvando de la desnutrición a más niños en Guatemala que cualquier programa de gobierno, o las mochilas con paneles solares para que los niños en África puedan hacer sus tareas en aldeas donde no hay luz, o carreteras hechas de plástico en Holanda, o nanotecnología para sacar el plástico de los mares. Resulta que cada vez nos estamos dando cuenta que la mente del individuo en libertad es mucho más eficiente para resolver los problemas ambientales que tenemos. ¿Cuál es el problema de la basura? Que nadie es dueño de la basura. Todos aventamos la basura, nos vale madres, y por eso la contaminación se vuelve un problema. Ahora, que la solución a esto sea un montón de burócratas sentados en un protocolo de Kioto, pues si el protocolo de Kioto hubiera funcionado de algo, no hubiera habido Tratado de París y ya todos estaríamos respirando aire limpio, pero no es el caso. Y lo tercero, por supuesto, es la teología de la liberación. Todas estas cosas están en Wikipedia.
La teología de la liberación fue el movimiento católico que se desencadenó en los años 60 para mezclar el comunismo con el cristianismo. Y básicamente lo que decía era que era justificable que un cura agarrara un rifle y matara gente si era por el bien del comunismo. Esos son, digamos, los 3 pilares ideológicos del Foro de Sao Paulo. Siguiente, por favor. ¿Cómo se financian? Preguntarán ustedes. Bueno, ¿se acuerdan que les conté que supuestamente Lula iba a ser el primer delfín de Fidel Castro? Bueno, pues otro cuate se le adelantó y este se llamaba Hugo Chávez Frías. En 1993, Hugo Chávez arma un golpe de Estado o intenta hacer un golpe de Estado en Venezuela, le va fatal, lo meten preso. Sí, a diferencia de él, que sí mataba a sus opositores, a él lo metieron preso, a Castro también lo metieron preso en su primer intento, a Hitler también lo metieron preso. Es interesante cuántos dictadores a los que a ellos metieron preso, luego asesinan a sus opositores, ¿va? Como que no pagan con la misma moneda, los graciosos. Y en el momento en que Chávez hace este golpe de Estado, Fidel ni siquiera lo conocía. Y lo manda a traer a La Habana al año siguiente, inventándose la casa de Simón Bolívar. En 1994 le dice, oye Hugo, ¿y qué posibilidades habría de que vos ganaras las elecciones en Venezuela, mano? Porque Venezuela también era una harta fuente de dinero, casi similar a la de Brasil. ¿Por qué? Por el petróleo. Y entonces, a esta conga socialista, el primero que llega al poder es Hugo Chávez en 1998. Después se le suma Lula da Silva, Dilma Rousseff en Brasil, Ernesto Kirchner, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Pepe Mujica en Uruguay, Daniel Ortega en Nicaragua, el FMLN en El Salvador. Y en los países donde todavía no había gobernado alguien del Foro de Sao Paulo, siempre tienen a su representante esperando su turno. Ahora, ¿cómo hicieron estos cuates para pasar de tener guerrillas marxistas y tratar de llegar al poder de manera violenta y ahora usar la democracia para llegar al poder? Pues cambiaron de estrategia. En lugar de usar a Carlos Marx, que Marx decía, a menos que sea a través de una lucha violenta, yo quiero sangre de una clase sobre la otra, el primer marxista que tuvo los huevos de desafiar a Marx intelectualmente se llama Antonio Gramsci. ¿Alguien ha escuchado hablar de Antonio Gramsci? Ok, pues Antonio Gramsci lo que hace es que funda el Partido Comunista Italiano y dice, Marx estaba equivocado, está completamente equivocado. Aquí la cuestión no es la lucha violenta de clases, aquí la cuestión es el lavado de cerebritos, la hegemonía cultural. Y esto se une, por supuesto, a otros sistemas de lavado de cerebro como el de Goebbels, de los nazis, o el de los soviéticos, ¿sí? Entonces, la hegemonía cultural de lo que se trata es de que tú hegemonices en la cultura solo tus ideas. Y si, por ejemplo, alguien quiere presentar otras ideas, amenázala, boicotéala, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que según Gramsci lo que hay que hacer es cooptar clases universitarias, de primaria, de secundaria, el teatro, el cine, el deporte, el arte, las iglesias, las conversaciones de familia. Hay que permear toda la sociedad con un discurso de buenismo, de la repartición de la pobreza por el bien de la humanidad, de venderle a la gente, estás jodido porque alguien está bien. Vamos a joder al que está bien y vas a ver cómo tú vas a estar bien. El problema es que si esa fórmula hubiese funcionado, entonces el socialismo del siglo XXI no sería hoy por hoy el responsable del mayor caso de corrupción que ha tenido nuestro continente. ¿Saben cuál es? Odebrecht. Muy bien. ¿Y quién le dio las puertas abiertas a Odebrecht? ¿Acaso fue uno de esos derechistas, oligarcas, rancios, conservadores? No, señores, fue Lula da Silva. Entonces, si el socialismo del siglo XXI, con el estandarte de por el pueblo y para el pueblo, vamos a salvar al pueblo, hubiese logrado su misión, estaríamos todos hoy vueltos locos mudándonos a Caracas. Pero yo veo que el DF cada día está más cundido de venezolanos, ¿o no? ¿Por qué chingados no nos estamos mudando todos a Caracas? Si
iba a ser Venezuela el faro de luz que con el socialismo del siglo XXI le iba a enseñar una lección a esos gringos malditos. ¿Por qué? Porque como nos dijo George Orwell hace más de 100 años en su libro Rebelión en la Granja, una vez los cerdos se ponen en el poder, se comportan peor que los humanos. Porque al final, en América Latina nos van a seguir viendo la cara de pendejos mientras sigamos queriendo que la economía la controle el gobierno. Y como no queremos renunciar a que la economía la controle el gobierno, no importa si nos gobierna la derecha o nos gobierna la izquierda, siempre nos están robando. Y encima pretendemos que esa gente que nos quiere estúpida para podernos comprar con una bolsa de frijoles sea la que nos eduque. De mí se burlaban en Guatemala, se siguen burlando por supuesto por muchas cosas, pero se burlaban cuando yo decía en el año 2010, olvídense de que el gobierno los eduque, agarren el celular, ese es el mejor profesor que van a tener en su vida, pongan su educación en sus manos y dejen de esperar que el que los quiere brutos los eduque. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Acaso un tutorial de YouTube me va a enseñar algo? Pues hoy se está comprobando que la generación de los centennials, que viene después de la de los millennials, usan el internet 65% más para educarse que para perder el tiempo en pendejadas. Entonces, ¿de qué se financia este foro? Pues se financia el narcotráfico, se financia el petróleo, hasta que se acabó la chequera del petróleo venezolano. Por eso les urgía que en México y en Colombia ganara alguien del foro. Porque acuérdense que mientras las drogas sean ilegales, el dinero de esas drogas sirve para financiar cualquiera de estos proyectos. Por eso urgía lavarle la cara a las FARC en Colombia y que llegaran al poder. Siguiente, por favor. Esto ya lo expliqué. Siguiente. ¿Por qué se produce esto? Porque la gente se encabrona. Hay hartazgos sociales. La gente se harta de vivir en dictaduras militares, pide democracia en los años 80. Pero al pedir democracia, votan por pendejos. Se hartan de esos pendejos y se van con radicales del socialismo del siglo XXI. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasó en los años 90? El neoliberalismo maldito, desgraciado, culpable de todos nuestros males. Nos han vendido la idea de que vivimos en libres mercados absolutos y que culpa de tanta libertad estamos tan jodidos como estamos. Entonces vine yo y le quise pasar el examen a Guatemala. Porque también en los años 90, con el triunfo finalmente de que había caído el comunismo, el resto del mundo pensó, ya, el capitalismo triunfó. Los únicos idiotas en todo el globo terráqueo que volvieron a intentar con el socialismo después de la cantidad de muertos, fuimos nosotros en América Latina. Pero el resto del mundo entendió que el comunismo no funcionaba. Y como el resto del mundo entendió que el comunismo no funcionaba, se armó una cosa que también está en Wikipedia que se llama el Consenso de Washington. Se supone que el Consenso de Washington es la sala de partos del maldito neoliberalismo, de nuestro Satanás. Entonces dije yo, bueno, pues quiero ir a conocer los ojos de Satanás, ¿verdad? Y entender qué fue lo que pasó. Y fíjense que cuando yo le pasé el examen a Guatemala, me di cuenta que estamos culpando a una receta de nuestras desgracias y esa receta ni siquiera fue aplicada. Es como que yo les diga a ustedes, miren pues, para hacer una buena margarita, cómprense un buen tequila, cómprense limones, compren sal y compren hielo. Y ustedes en lugar de eso compran café, compran ron, compran jugo de piña y tal vez les va a salir una buena piña colada con sabor a café. Pero si no les sale una margarita, no me vengan a echar la culpa a mí, porque yo les di una receta. Entonces te dicen, pero lo mismo con el comunismo, Gloria. No, porque la diferencia es que si ustedes agarran los 10 pasitos, ahí sí como dice Luis Fonsi, pasito a pasito, del manifiesto comunista, y lo comparan con lo que se ha implementado en la Unión Soviética, en China, en Corea del Norte, en Venezuela, en Nicaragua, van a encontrar que los pasitos a pasitos se fueron implementando. Entonces, si a ti te dan una receta y la aplicas al pie de la letra y en lugar de tener prosperidad, tenés miseria, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o de la receta? Pero, ¿de verdad, pues? ¿De quién es la culpa? ¿Tuya o de la receta? De la receta a huevo. Ahora, si a ti te dan una receta y a ti te vale madre poner en práctica los 10 pasos, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o de la receta?
Pues tuya, ¿no? Entonces, hagámosle el experimento a México. Número 1, disciplina presupuestaria. Ningún país debe gastar más de lo que le ingresa en impuestos. ¿Cuánto es el déficit fiscal de México? ¿Acaso es 0? Va. Reordenamiento de las prioridades en el gasto público. Ante todo, seguridad y justicia. Ustedes saben que en toda América Latina el organismo judicial es el que menos recursos tiene. Cuando el organismo judicial es la columna vertebral de un gobierno, no es el pinche presidente, no son los diputados, es el organismo judicial. Si en un país no hay orden, no hay justicia, no hay castigos para los que se portan mal y resarcimientos para las víctimas, todo lo que hagas encima, por más bolsitas y casas que regales y motocicletas y refrigeradores, no te va a servir de nada, porque tenés una base podrida. Y la desigualdad que realmente tienen nuestros pobres jodidos no es la desigualdad material, es la desigualdad ante la ley. Porque vivimos en un continente donde si nacemos de cierta clase social para abajo, te chingaste. Aunque seas inocente, te podrís en la cárcel. ¿Alguien vio Capadocia? Va, entonces saben de lo que les estoy hablando, va. Y si naces de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién es mi papi. Los mis reyes, ¿va? Esa es la desigualdad de la que nadie habla, de la que nadie le gusta hablar. Y en cambio nos venden la idea de que si tan solo todos tuviéramos la misma cantidad de objetos materiales, esa es la propuesta de la igualdad material, ¿no? Que si todos tuviéramos una lista de Santa Claus, nunca nos dicen de qué, nunca nos dicen si va a ser de helicópteros, de yates, cuántos celulares, cuántas computadoras, pero supuestamente hay una lista mágica. Y si todos tuviéramos la misma cantidad de chunches, todos nos portaríamos bien y seríamos éticos y ya no había problemas en el mundo. Pues yo digo bullshit, porque yo miro gente que es súper millonaria, como los narcos, por ejemplo, que están podridos en dinero, que se mueren antes de poder gastarlo, y de todas maneras todos los días andan matando gente y violándola y quitándole sus propiedades. Y en cambio miro gente muy pobre que nunca en su vida se ha dignado a robarle algo a alguien más. Entonces a mí no me vengan con ese cuento de que la igualdad material nos va a volver santos. Lo que hace que nos portemos bien es la igualdad ante la ley y que haya certeza jurídica. Reforma tributaria, que pagaran más personas y que todas pagaran menos. ¿De cuánto es el porcentaje de la economía informal en México? Entonces la mayoría no está pagando impuestos y por lo tanto los imbéciles que sí pagamos, porque yo también en Guatemala la economía informal es del 80%, o sea, de cada 10 personas de la PEA, solo 2 idiotas somos los que pagamos impuestos. Y cuando se habla de más impuestos es para que los 2 idiotas que ya pagamos paguemos más. Siguiente, liberación financiera de los tipos de interés, tipo de cambio competitivo. Siguiente, por favor. Liberalización del comercio internacional y disminución de las barreras arancelarias. ¿Han ustedes intentado poner un negocio en algún país latinoamericano? Un restaurante en Perú, una cafetería en El Salvador. ¿Saben el dolor de cabeza que es eso? ¿Saben cuánta burocracia, cuántos castigos, cuántos sobornos? Entonces, de libre comercio, nada. Libre comercio significa libre, libre de aranceles, de monopolios, de trabas burocráticas y de cualquier castigo fiscal. Libre para que vos podás vender, comprar, producir y comerciar en el país que te dé la gana. ¿Me pueden honestamente decir cuándo en la historia de América Latina hemos tenido libre comercio? Nunca en la vida. Entonces, ¿por qué chingados culpamos al libre mercado que no tenemos de las desgracias que sí tenemos? Nuestro problema es que si seguimos culpando cosas que nunca han ocurrido de las desgracias que sí tenemos, es que no las vamos a solucionar jamás. Siguiente, eliminación de los obstáculos a las inversiones extranjeras directas. Mentira. Hasta hace poco los argentinos tenían prohibido tener dólares. Los venezolanos siguen teniendo prohibido tener dólares. Ustedes tenían una hiperinflación de la fregada. Entonces, privatización mediante la venta de empresas públicas y monopolios estatales. ¿Se acuerdan cuando les dije que de 10 pasos en Guatemala solo se había aplicado uno? Era ese. Pero se aplicó mal. Y no solo se aplicó mal en Guatemala, se aplicó mal en toda América Latina, porque las privatizaciones venían con 2 condiciones. La primera, volver a los trabajadores accionistas, shareholders de esas nuevas empresas privadas. Y la segunda era que se abriera el mercado
para que una vez privatizadas esas empresas pudiesen venir chinos, japoneses, griegos o africanos a competir. El problema es que en América Latina privatizaron a su antojo, pero para darle la nueva compañía al cuate del partido, al primo, al sobrino, al cuñado, al que pagó por la campaña. Y no solo eso, se la dieron en calidad de monopolio, o sea, nadie más podía venir a competir. Entonces, cuando digamos pinches privatizaciones, acordémonos, fueron privatizaciones para volverlas monopolio. Eso no es libre mercado. Y desregulación de los mercados para que los agentes pudieran participar y protección de la propiedad privada. Protección de la propiedad privada. Solo en Venezuela se han expropiado más de 50,000 negocios, desde changarros de esquina hasta grandes corporaciones. Entonces no hay protección de la propiedad privada. Aquí hoy vos tenés algo y mañana quién sabe. Siguiente, por favor. Sí, esto ocurrió por hartazgos sociales. Y cuando Caracas ya no se vio como el faro de luz y nadie se estuvo mudando a Caracas y el socialismo del siglo XXI no fue la solución a los oligarcas monopólicos de los años 90, hubo un segundo hartazgo social en el año 2015. Y los argentinos votaron por Macri y en Bolivia le pusieron un freno a Evo Morales, aunque al cabrón le valió madres y siguió en el poder, porque él dice que es su derecho humano quedarse como dictador. Esto está en un tuit de él. Los independientes se crearon en México. Claro, de nada te sirve tener candidatos independientes si toda la población cree que no van a ganar, ¿va? Si todo el mundo cree que un independiente no puede ganar, nadie vota por ese independiente y todo el mundo sigue votando por más de lo mismo, que es lo que acaba de pasar en Brasil. Todo el mundo votó por Bolsonaro porque nadie creía que la opción libertaria del Partido Novo podía ganar. Pues sí, tenés razón. Si crees que una nueva opción no va a ganar y todos piensan igual que tú como borregos, a huevo esa nueva opción no va a ganar. La asamblea de oposición ganó en Venezuela, aunque después Maduro se la voló. Nosotros en Guatemala escogimos un comediante, los gringos escogieron a Trump y ahora los brasileños a Bolsonaro. ¿Por qué? Por hartazgo. Porque cuando la gente se encabrona, vota con el hígado y ustedes por eso escogieron a AMLO. No tienen ni pinche idea de lo que es el socialismo, no tienen ni pinche idea de si la mafia del poder lo cooptó o no lo cooptó, si la dictadura perfecta va a seguir o no, pero como estaban encabronados con lo que tenían, votemos por cualquier babosá. Aunque ahora esté cundido el PRI del PAN, porque hay un chingo de gente del PRI del PAN metida, ¿o no? Pero la cuestión es, me vale madres, voto con el hígado. No se preocupen, no son los únicos. Ya hemos pasado otros por ahí. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa? Que como seguimos mediocremente votando con el hígado, pensando que esto es Game of Thrones y que cambiando de presidente... Pues sí, es que es la verdad, los latinoamericanos creen que el presidente es un rey mágico que con sus dragones va a venir aquí a cambiarlo todo. Si seguimos así de mediocres, votando pendularmente con el hígado entre hartazgo y hartazgo, lo único que estamos postergando es que para el año 2030 regresen los Chávez Jr., los Kirchner Jr., los Lula Jr., y por supuesto el AMLO original, porque el cuate es Highlander, pues. ¿Ah? Siguiente, por favor. Gracias. Siguiente. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que les dije que nuestro problema en América Latina es que nos obsesionamos con que el gobierno sea el que controle la economía? Va. Según nosotros, los locos libertarios, y les voy a explicar, miren, los libertarios hasta hace 10 años éramos vistos así como los leprosos en las épocas bíblicas, ¿va? Ahí, los losers de la sociedad, ¿quién es esa mara? ¿Qué les pasa? ¿Por qué somos tan raros los libertarios? Y la verdad es que esta es una filosofía y una doctrina política que recopila a pensadores de todas las épocas históricas y de todas las culturas. Desde Lao Tse hasta los padres fundadores de Estados Unidos, hasta Juan Bautista Alberdi de Argentina, a José Cecilio del Valle de Centroamérica, a José Martí de Cuba, a la escuela escocesa de Inglaterra, a cualquier cuate que alguna vez en la historia de la humanidad haya tenido los huevos de pararse para defender la libertad, va a ser parte de la filosofía libertaria. Y lo que pasa con los libertarios es que nosotros defendemos la libertad como una. Entonces, la derecha no nos quiere, pero solo cuando hablamos de libertad económica.
Si yo vengo y hago un live stream, como hace poco hice, sobre poliamor, no. Si yo hablo de que las drogas hay que legalizarlas, no. De que hay que legalizar el aborto, tampoco. De que los gays no son el producto de Satanás y podrían adoptar niños, no. Y la izquierda, los socialistas, ¿sí?, los que dicen ser tan tolerantes y todos somos una pachamama, brother, fumémonos un porro, tomémonos de la mano, somos un solo mundo, siempre y cuando no seas una guatemalteca libertaria pendeja que quiera venir a hablar a mi país, porque ahí abramos y subamos muros. Hasta ahí llegó la pachamama, hasta ahí llegó la globalización de la humanidad, hasta ahí todos somos uno, porque no les gusta la libertad. Si el primer homofóbico en andar fusilando gays en Cuba fue el Che Guevara, vayan a leer su diario. Entonces, la izquierda no nos tolera porque queremos libertad económica y la derecha no nos aguanta porque queremos libertad individual. Y no nos quieren además porque queremos reducir el Estado a dos funciones, seguridad y justicia. Y encima dentro de nosotros hay otro grupito que son los anarcocapitalistas, que los amo con todo mi corazón, y que me dicen, es que el Estado siempre es robo. Y yo, sí, cabrón, parate en todo un continente latinoamericano y empezá a convencer a la gente de que no estamos tan locos y ese día yo te doy mi apoyo. Pero empecemos por algún lado, porque ya decirle a la gente que reduzcamos el Estado a dos funciones, a veces hasta te cuesta la vida, ¿va? O que te cierren las puertas. Entonces, esa es la cuestión. ¿Y cómo vemos nosotros al gobierno? Nosotros vemos al gobierno completamente separado de economía y completamente separado de educación, para que cada quien decida. Ay, pero es que en libertad la gente es pendeja. ¿A huevo? ¿Quién les garantizó que toda la humanidad es inteligente? Nadie. Esas garantías no las dan las leyes universales. Pero al menos en libertad eres tú el dueño de tus decisiones, no nadie más. Entonces, lo importante ahí es venir y decir, ¿cómo vemos el gobierno? Lo vemos como un árbitro de fútbol. Y les hablo de fútbol porque somos un continente futbolero y me funciona re bien. Para nosotros los libertarios, el gobierno debe ser un árbitro que debe estar vigilando que la gente se esté portando bien. Pero eso sí, en la cancha, todos los ciudadanos, desiguales como somos todos desde que nacimos de mamás diferentes y hasta cuando somos hermanos somos diferentes. Si sos chaparrito como Lionel Messi o alto como Cristiano Ronaldo, mientras las reglas del juego sean iguales, todos tenemos una oportunidad en esta vida. Y el árbitro, es decir, el gobierno, está para vigilar que la gente se comporte. Ahora, cuando viene un cabrón y le mete un codazo a la propiedad privada de alguien más, una patada a la libertad de alguien más, o empuja la vida de alguien más, entonces el árbitro está para pitar, sacar de la cancha a ofensor y ofendido, llevarlos a juicio, resarcir a la víctima, castigar al victimario y que continúe el juego. Punto. No hay más. Para nosotros esa es la función del gobierno. Leyes, seguridad y justicia, orden. Siguiente, por favor. Para el populista no. Para el dictador no. Y no importa si es de derecha o de izquierda porque están en el mismo extremo. Los dos son estados totalitarios que quieren controlar la economía y la forma de vida de una sociedad. Para esta gente el ciudadano es tan pendejo, es tan pobre y es tan débil que no basta con que haya un árbitro. No. El árbitro además tiene que ser portero, delantero, centrocampista, el público que está sentado en el estadio, la policía que controla el estadio, dueño del estadio, dueño de las cámaras que están transmitiendo el partido y controlando a los revendedores que todavía están afuera vendiendo tickets para el partido. Para el dictador, el gobierno lo tiene que hacer todo. Incluso poner una constitución moral en las escuelas, ¿va? Porque yo sí me leí la salida 2018 de Pasta a Pasta. Y hay mexicanos que me han dicho, qué vergüenza, yo no me lo leí, yo pues, ¿va? Eso es lo que pasa por votar por gente que uno ni siquiera le está leyendo el proyecto político. Siguiente, por favor. Entonces, al final, no se trata de si te va a cooptar un derechista o te va a cooptar un izquierdista, sino de cómo vos querés vivir. De si queremos seguir esperando por un Mesías que esta vez sí no nos robe.
Vamos a ver si ahora los cerdos de la granja, una vez tengan el poder absoluto, no nos roban. No pasa. Para mí, mientras el gobierno controle la economía, sea el PRI, el PAN, Morena o una mezcla de los tres, va a seguir habiendo robos. Y por eso los libertarios nos oponemos a que el gobierno sea dueño de empresas. Y ahí es donde te dicen, es que es de todos, Pemex es de todos, de verdad es de todos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes los llamaron y les dijeron, buenas tardes, te hablamos aquí en las oficinas de Pemex, mañana tenemos junta, necesitamos resolver el precio de la gasolina? ¿No? ¿No? Esta pregunta la he hecho por lo menos unas 120 veces en diferentes conferencias en México. No ha habido un mexicano que me diga, sí, a mí me han llamado. Entonces, con la paja, la mentira de que algo es de todos, al final no es de nadie. Al final es solo de los que están en el poder. Siguiente, por favor. Y esto es los principios básicos. No importa si es AMLO o es Peña Nieto o quien sea que te está gobernando, las leyes de las matemáticas y de la economía aplican para todos por igual. ¿Sí? Acuérdense de Sheldon Cooper. Entonces, cuando ustedes quieran saber qué tan jodido está su gobierno, aplíquenle las 7 enseñanzas, de una sana lógica económica. Y sepan que todas las dictaduras en América Latina han hecho a estas enseñanzas. La primera, la gente libre no es igual y la gente igual no es libre. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos por qué? Porque si hay alguien que quiere tener la libertad de tocar violín, pero el otro no tiene talento para tocar violín y yo estoy empecinada en que sean iguales, voy a tenerle que coartar la libertad al que quiere tocar violín. Ahora, multipliquen eso por el montón de libertades que a cada rato todo ser humano quiere tener en la sociedad. Libertad para pensar, libertad para comerciar, libertad para poner un negocio, libertad para leer un libro, libertad para volverte médico. Uy, sí, la Unión Soviética le desgraciaba la vida a la gente. Es que yo quiero ser científica, pues te chingaste, vas a ser bailarina, porque ahorita el país necesita bailarinas. Entonces, ¿entendemos por qué la gente libre no es igual y la gente igual no es libre? Siguiente, por favor. Todos cuidamos más aquello que nos pertenece. Aquello que no pertenece a nadie o que pertenece a todos, como Pemex, tiende a caer en el descuido sin reparo. ¿Por qué todo el mundo barre la entrada de su casa? Porque es su casa. ¿Han visto que los mares están llenos de plástico? ¿Por qué? Porque nadie es dueño de los mares. Porque a huevo tiremos la basura en el río, ¿qué importa? Como las aguas son de todos y el Estado las cuida, sí, gran trabajo el que está haciendo el Estado latinoamericano cuidando las aguas, ¿va? Guatemala, que tiene 92% más fuentes acuíferas que Israel, las tiene 98% contaminadas entre cosas de heces fecales. Y los israelitas, que tienen cada gota contada con dueño y apellido, tienen más limpieza en su agua que nosotros. Ah, pero como es pecado hablar de que la gente sea dueña de las cosas, no, porque solo santo gobierno puede ser dueño de los recursos, ¿va? Siguiente, por favor. Las políticas coherentes requieren que consideremos efectos de largo plazo y a todas las personas, no efectos de corto plazo y solo a un grupo de personas. Me cuesta en México poner ejemplos latinoamericanos porque ustedes solo viven mucho dentro de su realidad, pero hace poco Mauricio Macri en Argentina se fue a pedirle al FMI que por favor le salvara el trasero con 30 millones de dólares, ¿sí? Y todos los argentinos que tienen un poco de sentido común le dijeron, no hagas eso, por favor. ¿Por qué? Porque a corto plazo eso da piñata keynesiana. ¿Saben quién era Keynes, va? El que decía que inflar, vos inflar la moneda y mágicamente va a haber producción. Y el mismo Keynes decía, total, si a largo plazo todos estamos muertos, pela. Estamos en América Latina, el que no tranza, exacto. Y pendejo el que estudie, mejor el que se vuelve narco. ¿Para qué vas a dar tu propio dinero si te puedes volver presidente y robarte el de los demás? Lo que incentivamos en América Latina, desde que tenemos a los chilpayatíos de este tamaño, es que busquen culpables de sus desgracias. Es que vean a quién le juegan la vuelta.
Y esto que está aquí es el típico cuadrito que le dan a uno en primaria para que los niños se laven los dientes, hagan las tareas, y entonces la mamá le va poniendo un sellito y al final de la semana le da un premio. Pues en América Latina el problema es que estos cuadros los llenamos para incentivar que la gente sea más corrupta, más mentirosa. Incentivamos a meter miedo en lugar de debatir, ¿sí? Incentivamos, vamos a aventarle huevos a esa cabrona con la que no estamos de acuerdo. Y entonces yo digo, buenísimo, avienten los huevos que no tienen para debatir. Lo que menos se incentiva en este continente es el debate de ideas. Por eso paramos todos a balazos. Ay, no, es que qué feo habla, cómo dice de malas palabras. Ah, pero que haya muertos en las calles, eso nos resbala. Nos da más miedo que una persona diga las verdades bien puestas a que alguien venga y nos ponga una pistola y nos intimide para decir lo que queremos decir. Siguiente, por favor. Nadie gasta el dinero ajeno con el mismo cuidado que gasta el propio. ¿Sí o no? Cuando éramos chiquitos y nos decía nuestra mamá, mira, si lavas los platos te voy a dar 5 pesos para ir a la tienda. Puchica, yo no lavaba los platos y de ahí llegaba a la tienda y era como, madre, es que me compro un Duvalín, unos chicles, unos Doritos, y uno miraba cómo estiraba los 5 quetzales, a más, bueno, yo en mi caso 5 quetzales, a más no poder. Pero cuando te encontrabas 5 pesos tirados en la calle, invito a todos, te valía madres, porque era un dinero que no te habías ganado, era suerte de la vida. Entonces, ¿por qué creen que los políticos siempre hacen piñata con los impuestos? Porque ellos no sudaron ese dinero, les vale pito que las cuentas no salgan bien. Siguiente, por favor. El gobierno no posee nada, por favor, métanse esto en la cabeza. Cada centavito de los 5 trillones de pesos, o sea, la vez pasada yo dije, ¿cuánto es un trillón en español, por favor? 5 trillones de pesos es el presupuesto nacional de esta nación. ¿Ok? Pues de todos esos 5 trillones, cada centavito no lo produjo el gobierno. Lo produjo alguien, un emprendedor, que dando empleo, fajándose el lomo, pone un producto a disposición de alguien más y cruza los dedos para ver si se lo compran. Por eso el mercado es voluntario. Capitalismo asesino. ¿Cómo que asesino? ¿Quién chingados está obligado a comprar? Nadie. ¿Cuándo fue la última vez que a ustedes les pusieron una pistola en la cabeza para comprar un paquete de Doritos? Nunca. El mercado son transacciones voluntarias entre 2 personas que si no llegan a un acuerdo no pasa nada. Entonces, un gobierno que es lo suficientemente grande como para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente grande para quitarte todo lo que tienes, que es lo que pasó en Venezuela. Siguiente, por favor. La libertad hace toda la diferencia en el mundo. Siguiente. Y el individuo, o sea, cada uno de ustedes, es la base de la sociedad. El individuo es la minoría más pequeña que hay. Por eso a mí me dan risa esos grupos que dicen estar en favor de las minorías y lo primero que hacen es irse en contra de un individuo para expropiarlo, para invadirle la finca, para quitarle su negocio. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, retroceder. Voy a tenerme que apurar porque quiero pasar a preguntas y respuestas, pero básicamente para nosotros los libertarios, los 3 derechos con los que un individuo nace, y no porque te los da un gobierno, sino porque naces con ellos, son vida, libertad y propiedad. ¿Por qué? Porque son cosas que nadie tiene que renunciar para tú tenerlas. Para tú estar vivo, nadie tiene que morirse. Para tú tener propiedad privada, nadie tiene que renunciar a la suya. Y para tú ser libre de hablar, nadie tiene por qué callarse. Esta gente que hoy me quería sacar de aquí es libre de hacer sus congresos. Yo en la pinche vida le he prohibido o censurado o mandado a pedir a las redes sociales que cierren ese montón de páginas comunistas. Me dan tristeza por andar defendiendo genocidios de 100 millones de personas, pero es muy su problema, es muy su pedo. Si aquí mañana se quiere parar a alguien con una suástica y decir que el nazismo es lo más cool, vaya, está bueno. Mientras a mí no me quiera meter en un campo de concentración, no hay pedo. El problema con los socialistas es que para llevar a cabo sus magníficas ideas,
te quieren quitar lo tuyo. En cambio, en un país donde haya libre mercado, si vos y 10 amigos no quieren ser parte de ese mercado y quieren irse a vivir a las montañas y no volver a tocar el satánico dinero, sos libre de hacerlo. No hay pedo. Pero anda vos a tratar de poner una zona de libre comercio en Venezuela. Anda a ver cómo te va. Esa es la diferencia. Entonces, siguiente, por favor. Ahorita no tengo tiempo de explicarles esto, pero en otras conferencias está. ¿Por qué esos son los 3 derechos y no los demás? Siguiente. Ok. Entonces, México. ¿Por qué México? Su problema no es la libertad. Bueno, estos son 2 índices. El índice de libertad económica y el índice de libertad humana en el mundo. El índice de libertad económica, como ya les dije, mide qué tan fácil es ser un emprendedor en tu país, qué tan fácil es poner un negocio, qué tan fácil es que no te expropien, etc. Y el índice de libertad humana, pues te mide qué tan fácil es ser mujer, qué tan fácil es ser musulmán, ateo, cristiano, qué tanta libertad de expresión hay, qué tan seguro es ser periodista. México, de 159 países que están en el ranking, en el índice de libertad personal, México está en el puesto 82. O sea que en el mundo hay 81 países donde es más fácil ser mujer, ser ateo, ser cristiano, musulmán, periodista, tener libertad de moverte sin que te maten, todas esas cosas. Y en el índice de libertad económica, México está en el puesto 76. O sea que hay 75 países donde es más fácil ser emprendedor, donde es más fácil comerciar, donde es más fácil poner un negocio que México. Entonces, entendemos que estos son los resultados del gobierno del PRI y del PAN. Esto es ahorita, antes de que AMLO llegue al poder. ¿Ok? Entonces, si ahorita ustedes están aquí y votaron por un cuate que aborrece la libertad económica y por lo visto también la libertad personal, lo único que van a hacer es moverse más para acá. Y resulta que los países menos libres del mundo tienen a sus pobres 11 veces más pobres y viviendo hasta 13 años menos que los países más libres del mundo. En los países más libres del mundo, los pobres son 11 veces más ricos y viven hasta 13 años más en promedio que los pobres en los países menos libres. O sea, te conviene mejor ser un pobre en un país libre que ser un rico en un país pobre o menos libre donde te puedan expropiar. ¿Entendemos eso? Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ahora, me voy a callar con esto, ya pasamos a preguntas. Las voy a ir respondiendo de 5 en 5, las voy a ir apuntando y las vamos respondiendo. Solo los quiero dejar con esto, por esa obsesión Game of Thrones que hay en América Latina. Lo más importante en un gobierno no es el presidente, señores. Lo más importante en un gobierno es la Constitución. ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo del fútbol? De las reglas del juego. El problema con las constituciones latinoamericanas es que son altamente incongruentes. Lo que te dicen en un lado, te lo desdicen en otro artículo. Algo así como esa recopilación de 72 libros con 1000 años de diferencia entre el más viejo y el más nuevo, que en un lado te dice, cuando te ofendan, pon la otra mejilla, y en el otro te dicen, ojo por ojo. Y tú, entonces, ¿en qué quedamos? Pues así son las constituciones latinas. Hay artículos diseñados a gusto del trance que en el momento sea necesario. Y por eso, por ejemplo, en la Constitución guatemalteca, en los primeros artículos se garantiza la propiedad privada. Pero luego más adelante te dice, el gobierno puede expropiar siempre y cuando lo considere emergencia nacional. ¿Quién es el gobierno? Los pendejos que estén de turno. ¿Qué es emergencia nacional? Lo que esos pendejos decidan que es emergencia nacional. O sea, agárrate, ¿va? Entonces, si tenemos unas reglas del juego que son incongruentes, es algo así como entrar a un partido de fútbol y decir, bueno, el equipo A mete goles en la cancha del equipo B y el equipo B mete goles en la cancha del equipo A. Pero si el equipo A mete goles en la cancha A y el B en la del B, no pasa nada. ¿Qué va a pasar con ese juego? Va a ser un desmadre. No va a haber prosperidad.
Y eso es lo que pasa en nuestros países. Entonces, mientras nuestras constituciones tengan artículos que son incongruentes, no vamos para ningún lado. Porque entonces tenemos organismos judiciales que a su vez son incongruentes y que dejan libres a sus enemigos, perdón, a sus amigos y meten en la cárcel a sus enemigos. Usted no sabe quién soy yo. ¿Ok? Y si tenemos constituciones y organismos judiciales incongruentes, a huevos vamos a tener legislativos incongruentes, que van a estar haciendo leyes que se contradicen con la Constitución. Y entonces, el pendejo que pongamos en el Ejecutivo es lo de menos. Porque es como poner a ejecutar en una empresa que no tiene cultura ética, que no tiene salarios regulados, que no tiene claro cuál es su objetivo, aunque vos pongas al manager de Disney o de Apple en una empresa que no tiene una buena constitución y base, no te va a servir de nada, aunque el tipo sea un genio, aunque sea un ángel caído del cielo que jura y que promete que no va a ser corrupto. ¿Entendemos eso? Y en América Latina andamos como gallinas sin cabezas. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Quién va a ser? ¡Vale madres! Si nuestro problema es más de fondo. Y con eso ya me callo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pasamos a preguntas. Ya, gracias. Trataré de ser breve. Mira, mencionabas el marketing, la importancia. Yo creo que este también es muy buen marketing. Eres buena en ello. Eso es de agradecerse. Y más allá del discurso pues semianarquista y de vender esto como si fuera atribuirle a una izquierda radical, que efectivamente tienes mucho de lo que dices que ha generado problemas, quería más entrar al análisis primero jurídico y de fondo que haces. Mencionabas, por ejemplo, que la libertad se reduce, o mejor dicho, los tres derechos fundamentales son la vida, la propiedad y la libertad, ¿no? Entonces, decías que los pobres indígenas no podían ser tratados como pobres, porque en efecto, pues cómo íbamos a identificar que a alguien de raza diferente se le tratara diferente. Me parece que haces a un lado un poco la historia de cómo fueron saqueados, y te pongo un ejemplo. La propiedad originaria que tuvieron y que comúnmente es arrebatada, ya sea por una empresa que no tiene nada que ver con el libre mercado, no lo culpo. Un empresario, aprovechándose de muchas razones, le arrebata a alguien ya digamos su propiedad, ya digamos el salario mínimo que le otorga. Y entonces cuando quiere defender uno de esos mismos tres derechos, y entonces cuando se entiende que hay una desigualdad de ese tamaño, y entonces cuando se crea una nueva generación de derechos, esos derechos no son válidos. Me parece una contradicción y me gustaría entender cómo la ves tú desde la perspectiva de eso. Y por otro lado, la eliminación de la regulación, tú la planteas como una alternativa, o en general los libertarios, y pones un ejemplo en particular, el deterioro que se ha generado al medio ambiente, porque según tú, si uno tuviera la propiedad y fuera suya, la cuidaría, y dices que la regulación al propio cuidado del medio ambiente no tendría que existir. Te pongo como ejemplo el reciente premio Nobel que acaban de otorgar en economía, en donde se plantea precisamente un impuesto al carbono y el considerar a la economía en relación con el cuidado del medio ambiente, es decir, que la propia producción no plantea un cuidado del medio ambiente y esa regulación nace derivado de eso, no es simplemente de regular por regular. Entonces, esos dos temas, ¿cómo los ves tú? ¿Puedes tomar la siguiente pregunta? Bienvenida a la Casa Abierta del Tiempo y a las ideas, por lo que veo. Entonces, mencionabas que para que pudiéramos alcanzar un sistema organizacional funcional, teníamos que hacer que el gobierno redujera sus funciones a dos, que era la seguridad y la justicia. Por lo que entiendo, habría entonces que quitar a esas personas que están regulando la seguridad y la justicia por medio de un castigo, convirtiéndonos a nosotros en entes castigadores, ¿no? Ahora, este comentario tiene dos preguntas. La primera es, ¿cómo conseguimos que el gobierno reduzca sus funciones a dos? Y la segunda es, ¿qué vamos a hacer con esa gente a la que vamos a quitar? O sea, vamos a convertirnos en eso que estamos, gracias, en eso que estamos criticando. Gracias. Bueno, nos convertiremos en eso que estamos criticando, ahora en entes castigadores, y pues vamos a hacer ahora los puercos del cuento. Gracias.
tras el avance de estas olas populistas de derecha o de izquierda, ¿cuál crees que sea la alternativa para conquistar la libertad? ¿Utilizar la fórmula tradicional, buscar de vía democrática, organización política, partidista? ¿O cuál crees que tú, el individuo, se podría organizar? ¿Cómo se podría organizar el individuo para conquistar la verdadera libertad? Hola. Bueno, yo más que nada tenía como una serie de cuestionamientos. El primero es que, a pesar de que dices que el Estado genera como grandes problemas, lo cierto es que lo que demostró Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI es que el Estado benefactor en el largo del siglo XX, en este periodo, fue cuando menos desigualdad hubo a nivel mundial. Por otra parte, también mencionas que el PRI es de derechas, lo cual, pues, digo, de izquierda, perdón, y me parece totalmente falso, ya que si bien es cierto, y aciertas en eso, en decir que los inicios del PRI, es decir, en el PNR con Calles, están basados en una posición de masas surgidos de las presiones populares de la Revolución Mexicana, tras el giro neoliberal implementado por el gobierno de Miguel de la Madrid. Este va a ser un giro tecnócrata donde a partir de ahí se van a empezar a implementar la serie de políticas neoliberales. Estas políticas neoliberales son las que han llevado a este país al estancamiento económico y nunca más hemos vuelto a alcanzar lo que sí alcanzamos durante la mitad del siglo XX. Ok, Espera, perdón. tantito, perdón. No solamente eso, sino que… Por favor, dijimos pregunta, no ponencia. Bueno, pero me parece justo… Sí, solo concreta la pregunta, por favor. Piketty, PRI, no izquierda. ¿Cuál es tu tercera pregunta? Mi tercera pregunta es que, por ejemplo, en el ranking que das, hay una serie de países, me refiero a los países nórdicos, que son el 24, el 25 y el 26, y donde todo, pues, es sentido común, bueno, más bien todo el mundo sabe que esos países tienen una fuerte intervención estatal. O sea, el Estado se encarga de regular y de intervenir dentro de la economía. Okay, y también, perfecto, nada más por último, el número 17, que es Estados Unidos, de acuerdo al mismo ¿Cuál listado estás que está. usando? ¿Fraser, Heritage o Cato? Porque la gráfica que yo estoy poniendo aquí es de los tres índices en conjunto. ¿Cuál de los tres estás usando tú? ¿Fraser, Heritage o Cato? Fraser, Sí. ok. Y el 17, Ajá. que es Estados Unidos, es uno de los grandes países donde concentran mayor riqueza personas. De hecho, tanto es así que de las 8 personas más ricas en el mundo, 6 pertenecen a los Estados Unidos. Sí, ok. Bueno, sería básicamente eso. Gracias. Ok, perfecto. Empecemos. 3 derechos fundamentales, sí. Los saqueos. A ver, primero que nada, y esto ya es una pregunta filosófica universal, ¿qué tan atrás en la humanidad nos vamos a ir para todos hacernos justicia del saqueo que hemos tenido? Porque los romanos le saquearon a los griegos le saquearon a los persas le sacaron a los chinos. O sea, si nos vamos para atrás, todos como humanidad hemos sido una mierda con todos. No solo fueron los españoles con los indígenas, ¿va? Entonces, ¿quién se va a diseñar? No sé, tal vez un Sheldon Cooper que haga una fórmula matemática, nos vamos para atrás y decidimos que entonces cada ser humano hoy por hoy tiene derecho a 3 metros cúbicos o 3 metros cuadrados, no sé. Pero esas son las preguntas filosóficas que nos deberíamos de poner a pensar cuando creemos que nuestra realidad es más chingona que la realidad del resto de la humanidad. No hay nada excepcional en el saqueo indígena de España, el cual condeno, y me parece que el catolicismo, no hay nada más triste que ver a un indígena arrodillado, me parece que es patético, porque no solo les quitaron las tierras, sino que encima les metieron una religión que los hizo arrodillarse por el resto de sus vidas, y ahora España es un país ateo, y nosotros seguimos aquí jodidos con eso, dicho sea de paso. Pero que entonces haya que hacer esa como que cálculo matemático de quién le debe a quién, no sé. Ahora, te digo, en Guatemala, la gente por ser indígena, y en ese momento no había ADN, ¿va? Era solo cómo te miraba el burócrata español y te ponía mulato, no te entiendo, literal, no te entiendo, era una categoría, indio, ¿ok? Y dependiendo de si estabas en ese shit list, no tenías derecho a tener propiedad privada. Entonces, obvio, si hasta entrado el siglo XX en Guatemala era prohibido, y pongo Guatemala de ejemplo no solo porque es mi país, sino porque es uno de los que tiene mucha más población indígena que el suyo. Si vos, solo como te mirabas, no te dejaban tener propiedad privada, ¿cómo jodidos esperaban que tú ibas a aplicar un raciocinio de cultura de ahorro, de producción? Sin embargo, el indígena nunca ha dejado de ser comerciante. Y estoy convencida de una de las razones por las cuales el comunismo no entró a Guatemala es porque al indígena le fascina comerciar. Y si no, hay que ir a ver los mercados
en Huehuetenango y en Atitlán y en Chichicastenango, que son milenarios desde antes que llegaran los españoles. Ahora, lo que yo sí abogo es que el mayor terrateniente en América Latina, aparte de la Iglesia Católica, ¿saben quién es? El gobierno. Y la razón por la que saquean a los indígenas es porque el subsuelo le pertenece al Estado. Y una vez yo debatiendo con un izquierdista de la USAC, Maynor Alonso, de USAC es Pueblo, que la USAC es nuestra UNAM, él decía, sí, porque esta como es rubiecita y entonces, ¿verdad?, no se da cuenta del dolor de los indígenas. Ok, le dije yo, quitémosle el subsuelo al Estado. Quitémosle el subsuelo al Estado y que sean las comunidades las dueñas. Y si quieren ser dueñas comunalmente, su pedo. Y si quieren sacar títulos de propiedad privada individuales, su pedo también. ¿Y saben qué me contestó el líder de la USAC, del pueblo, de los indígenas? No, eso no se puede hacer porque esa gente no va a saber qué hacer con esos recursos. La misma gente que vos decís que necesita su autonomía, la considerás demasiado pendeja para ser dueña de lo suyo. ¿Cómo está la cosa, mano? Entonces, ¿quién realmente está luchando por los derechos de quién? Entonces, para mí, el problema de por qué los saqueos es porque el subsuelo es del Estado. Quitémosle el subsuelo al Estado. Desmonopolicemos el monopolio que más caro nos sale, que es el gobierno, y dáselo a las comunidades indígenas. Y si las comunidades indígenas quieren vender su pedazo de tierra, ¿a ti qué? ¿Acaso por ser indios están condenados a ser agricultores y no pueden ser científicos o astronautas? ¿Quién sos tú para decirle al otro cómo vivir? Es que eso sí me parece arrogante. Entonces, de verdad, cuando vean un problema, váyanse para atrás y pregúntense quién es el dueño de esos recursos para contestar esa pregunta. Los impuestos a la contaminación no sirven de nada. Esta no es la primera vez que se ponen impuestos al carbono. Es más, los chinos pagan impuestos al carbono en el protocolo de Kioto. ¿Y saben para qué sirve? Para pagar y seguir contaminando. Eso no resuelve el problema. El problema lo resuelven las soluciones de mercado, que cárteles monopólicos como la OPEP, que es un cártel monopólico, eso no es producto de libre mercado, andan siempre desgraciándole la vida a toda invención de energía limpia. Entonces, ustedes quieren acabar con los problemas del medio ambiente, apoyen y aplaudan a los cerebros que todos los días están trayendo invenciones más limpias. No le compren a los productos que están siendo monopolizados por el sistema antiguo. Eso es lo que en mi opinión hay que hacer. Ahora, si ustedes creen que los protocolos de Kioto y los tratados de París son eficientes, bueno, entonces deberían devastar esos dos, pero les garantizo que en 15 años vuelve a haber otro. El Tratado de Dubái o la Conferencia de México, no sé. ¿Cómo hacemos para implementar estas ideas? Es una cuestión psicológica. O sea, nadie que nació, y quería poner mi presentación para enseñar el círculo del victimismo, por favor. Nadie que nace y que es educado como víctima aprecia la libertad. Prefiere vivir como esclavo. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarle a este continente el miedo que le tienen a la libertad. Lo que pasa es que la libertad, que es una niña muy bonita, viene con una hermana que es horrorosa, la desgraciada. Se llama responsabilidad. Y a esa nadie la quiere. Porque ser libre significa hacerte responsable de tus actos, hasta de los niños que traes al mundo. ¿Y qué nos están enseñando estos gobiernos? Señora, usted no se ahueve, usted tenga 9 hijos, si yo se los voy a mantener. Y luego no se los mantiene. Entonces, ser libre es ser responsable. Este es el círculo del victimismo que da paso al populismo. Si somos educados como víctimas, desde que estamos en la escuela, en la universidad, la culpa es de los gringos, de los españoles, de esto, del otro. Y encima, cuando llegas a la casa, y esto lo decía yo la vez pasada en una conferencia, los niños en este continente, en la edad del por qué. Mami, ¿por qué esto? Mami, ¿por qué el otro? Shh, cállese, no diga. Todos los días en este continente se le mata la curiosidad a un niño para aprender. ¿Sí? ¿Y qué aprende a hacer ese niño? A obedecer, a quedarse callado, a que speak up es
puchica, qué huevos los que tenés. No, si no es de huevos, para eso uno tiene boca. No debería ser gran acto de hazaña decir las cosas que uno piensa. Pero como nos adoctrinan a quedarnos callados, vemos como héroes al que medio es medio valiente. Si somos educados como víctimas, crecemos con baja autoestima. ¿Y qué pasa con la gente que tiene baja autoestima? Que no se la cree, que no se atreve a soñar. Aplica una beca. No, hombre, estás loco. Irme a vivir a otra cultura. No. Aplica un trabajo. Háblale a la chava que te gusta. Pone un negocio. No. La gente que es educada como víctima, que tiene baja autoestima, es insegura de sí misma. ¿Y qué pasa con la gente que es insegura de sí misma? Que mira lo que la sociedad es para él ser, en lugar de él definirse. Y si la sociedad es nazi, él también es nazi. Y si la sociedad va a votar por el peje, él también vota por el peje. Y si la sociedad es racista, él también es racista. La gente insegura de sí misma, en lugar de diferenciarse, se vuelve parte de la masa para que no lo molesten, porque le tiene pánico al fracaso, le tiene pánico al spotlight. Y eso es un pánico a tomar riesgos. Riesgos financieros, riesgos económicos, riesgos de todo tipo. Díganle ustedes a alguien con ese perfil que ponga una empresa. No, mano, estás loco. Perder mi dinero de mi bolsa, no. Y la gente que le tiene pánico a tomar riesgos, que ha sido educada como víctima, con baja autoestima, insegura de sí misma, igual quiere ser millonaria. Ojo, no se pierdan. La gente igual quiere los helicópteros, los yates, las mujeres, los videos de reggaetón, tal cual. Pero si tú no inviertes en ti, para obtener eso, en este continente te quedan de tres. O te vuelves marero, o sea, de las maras, delincuente, o te vuelves narco, o te metes a ser político. ¿Ok? Esas son las tres maneras de hacer dinero fácil en este continente. Y una vez estás en el poder, te encargas de que la educación siga siendo una educación de víctimas. Siguiente, por favor. Buenos Aires, Argentina, Facultad de Derecho. Siguiente, por favor. Bolivia, kindergarten. Siguiente, por favor. Venezuela, sexto primaria. Siguiente, por favor. Cuba. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, mientras a los niños suecos se les está enseñando cómo resolver problemas ecológicos, nosotros a nuestros niños los adoctrinamos. Regresar a la de Jesucristo, que creo que todavía no se la creen. Sí, señores, sí. Sí. Y espérense a ver los libros de primero primaria del otro año, de aquí de este país. Andresito. Entonces, mientras a los niños en el mundo se les enseña con Neil deGrasse Tyson, ciencia, tecnología, del cosmos, astrofísica, nosotros a nuestros niños les enseñamos a idolatrar genocidas, expropiadores y que encima están muertos. ¿Cómo jodidos vamos así a enseñar libertad? Entonces, para quien me preguntaba, es un trabajo psicológico de la chingada. Y no se trata nada más de hablar de libertad económica. No le vas a vender libertad económica a la gente que le tiene pavor a la libertad verdadera. El Estado benevolente. Alguien dijo, voy a ver si te cité cabal, dijiste que Piketty demostró, demostrar es datos, hechos, evidencias, que el Estado benefactor redujo la desigualdad en el mundo. Esa es la frase. En el mundo. Y el mundo incluye Ghana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. El Estado benefactor redujo ¿qué desigualdad? Perdón, ¿desigualdad en qué? ¿En celulares? ¿Desigualdad en iPads? ¿Desigualdad en qué? Porque hablar de abstractos, pero demostrar es, a ver, yo puedo demostrar que en el mundo entero, desde Japón hasta la Conchinchina, se redujo la desigualdad. ¿En qué? Te estoy preguntando. Igualdad económica. ¿Qué significa igualdad económica? Redujo más bien la desigualdad económica en las zonas de Europa y es un fenómeno que se Europa, expande no el mundo. a las otras zonas del mundo. Ok, hablemos de Europa. Hablemos del experimento más igualitario de la gente más inteligente y transparente que pueda haber, los suecos.
Los suecos desde 1960 hasta 1990 trataron de implementar un Estado básicamente comunista, Estado benefactor, y en su libro, Mauricio Rojas, que aparte él era un mega izquierdista, él salió chancleteando cuando Pinochet entró en Chile y se fue a refugiar a Suecia, porque Suecia le parecía el paraíso de Willy Wonka socialista. Los suecos en 1960 implementan un Estado benefactor, ¿sí?, arrancando con la riqueza que a Suecia le costó producir desde 1860, cuando se abrieron a un libre mercado y dejaron de tener frenos en sus fronteras. Toda la riqueza que Suecia acumuló desde 1860 hasta 1960, o sea, casi un siglo, se la tronaron para 1990 y estaban en absoluta crisis. Suecia era el país con menos emprendedores, Suecia estaba con escasez y estaba con hiperinflación. Y a Suecia no le quedó más que revertir y abrir. Y hoy por hoy Suecia es uno de los países, como tú bien dices, en el Fraser Institute, encabezan los índices de libertad económica. La propiedad privada es sagrada en Escandinavia. Vos jamás vas a ver que un alcalde danés se levante un día como se le levantaba Chávez y diga exprópiese. En esos países no hay salario mínimo. No hay salario mínimo. Los mismos empresarios ponen salario y hay una competitividad y el poder adquisitivo es mayor. En esos países hay sistema de vouchers educativos. No hay sindicatos marxistas controlando la educación. Entonces, si vamos a admirar algo de Escandinavia, admiremos precisamente que tienen un gran libre mercado. Y admiremos también que sí, luego lo despilfarran en un Estado benefactor que, ojo, les va a reventar en la cara y muy pronto, pero gracias a su libre mercado se van a poder salvar, porque cada vez están teniendo menos niños. Entonces, volvamos a una de las lógicas económicas. Las políticas económicas congruentes toman en cuenta a todas las personas y a largo plazo. No mires nada más la piñata del despilfarro en un momento adecuado. Y te recomiendo, si tanto te interesa el tema, leer Mauricio Rojas, Suecia, el otro modelo, y comprender cómo en 3 décadas se somataron la riqueza de un siglo. Y comprender que mientras nuestros dictadores socialistas latinoamericanos nos ponen a Escandinavia como ejemplo del socialismo, nosotros estamos en puestos que casi están llegando al 100. Y no estamos como para andar de líderes de eso. Y ojo también con las cosas que dices, porque empezaste diciendo, Piketty demostró. Demostrar es datos, pruebas, evidencias, números, que el Estado benefactor redujo la desigualdad en el mundo. Hay 5 cosas a tomar en cuenta ahí. Estás hablando de un Estado benefactor. ¿Qué significa Estado benefactor? Estás hablando de desigualdad económica. ¿Qué implica desigualdad económica? Y estás hablando del mundo entero, lo cual implica más de 200 países. Entonces, ojo cuando uno diga cosas así, sobre todo metiéndolas en la boca de un economista. El PRI de izquierdas, sí, el PRI nació como algo de izquierdas. Búsquenlo en la historia, no se los tengo que yo decir. Por eso se llama revolucionario institucional. Ahora, es lo mismo que pasó con el peronismo. Llevan 70 años en el poder y es una sombrilla que te abarca lo que sea. Por el PRI, al igual que por el peronismo, han pasado comunistas, socialistas, cerdos, neoliberalistas o lo que sea. Pero eso no quiere decir que el PRI no haya empezado como socialismo. Y de hecho es miembro de la Internacional Socialista. Vos no podés pertenecer a un partido si no sos miembro de la Internacional Socialista. Perdón, tú no puedes ser miembro de la Internacional Socialista si tu partido no es socialista, solo no te dejan entrar. Y regresemos por favor al consenso de Washington. Vos hablaste de las políticas neoliberales. Ajá. ¿Me podés explicar más para atrás, porfa? ¿Me podés explicar de las 10 políticas que se supone se pactaron en el consenso de Washington, cuáles tú crees que en México se implementaron? Porque aquí hicimos el examen, yo no sé si tú estabas presente, pero lo que el liberalismo para América Latina proponía en los años 90, y para empezar, eso de neoliberal, neo significa nuevo, ¿estamos de acuerdo? Para que haya un neo, tuvo que haber habido alguna vez un liberalismo. ¿Cuándo ha habido liberalismo en América Latina? ¿Cuándo ha habido libre mercado? Si desde que éramos colonia de España éramos un monopolio.
no dejaban que nadie más comerciara con nosotros. Todo lo controlaba el Consejo de las Indias. Entonces, ya no me queda tiempo, porque nos van a echar de aquí, pero yo te invito a que hagas un análisis de cuáles de estas cosas se implementaron en tu país como para culpar al neoliberalismo de las desgracias de México. Muchas gracias, me encantaría quedarme más, pero nos van a sacar.